que comparten un proceso muy interesante que está ocurriendo en la actualidad y después del cual cada uno podrá sacar sus conclusiones al respecto. Yo siempre lo que digo y pienso para este tipo de instancias, y me voy a tomar el atrevimiento de poder hacer una breve presentación. A mí, por cuestiones de la formación que traigo en la parte de geopolítica y en la parte de geografía, me gustan mucho las apoyaturas. Y siempre digo que para que una presentación tenga sentido necesitamos a veces un mapa, necesitamos un poco ese contexto. Así que, dicho y aclarado esto, yo ahora lo que voy a tratar de hacer, si es posible, es presentarles un poco algunas características que tiene este proceso a través de mapas, ¿bien? O sea, poder ubicarnos de dónde están estos países, a qué región pertenecen y bueno, qué es lo que está un poco en juego en torno a esto, ¿no? Así que bien, bueno, yo ahí entré desde mi otra cuenta para justamente poder compartir pantalla, así que yo ahí les voy a estar compartiendo. Bien, yo creo que deberían poder verlo sin ningún problema, ustedes me dirán, ¿sí? Bueno, creo que se ve bien la presentación, Se ¿sí? ve Va, perfecto. excelente, bien. Bueno, siempre digo que cuando nosotros hablamos del continente africano, la división que solemos trazar en términos económicos, en términos generales, es este mapa que nosotros encontramos acá, ¿no? Por un lado, el sector que está en amarillo, que lo conocemos como el norte de África, algunos incluso hablan del Magreb, porque es un sector donde la influencia árabe está muy claramente definida. Después tenemos otro sector del continente africano, que lo tenemos acá, que es el sector en celeste. Acá van a salir nuestros protagonistas, que de alguna manera sus particularidades tienen que ver que lo conocemos como África Occidental. Bien, después tenemos acá África Central, en lo que es la división tradicional que se hace en términos, vamos a decir, a veces geográficos, a veces económicos y demás del continente. Acá está Gabón, de donde es el compañero Dorland. Que después también vamos a hablar del proceso que ha tenido Gabón en 2023, bueno, porque allí hubo también un golpe de Estado, en esta espiral de golpes de Estado también Gabón fue afectado en esta cuestión. África del Sur, bien, que acá tenemos los países por ahí que siempre decimos que por ahí son los que más estabilizados están en términos políticos, donde generalmente hay un mayor desarrollo humano en muchas cuestiones. Bueno, tenemos Namibia, Botsuana, Sudáfrica. Y del otro lado tenemos una franja enorme de países que es el África oriental. Bien, ahí tenemos países muy variados con enormes particularidades y también es un sector donde tenemos países que son estables y tenemos países que tienen sus complicaciones, ¿no? Sobre todo, bueno, a medida que nos acercamos al Cuerno de África, que es este sector que nosotros tenemos acá. Pero fuera de esta categoría, el libro que yo de alguna manera presento habla de la región del Sahel. Y acá, en esto que yo les estuve hablando, les hablé de África del Norte, África Occidental, África Central, África Oriental y África del Sur. En ningún momento les hablé del Sahel. Entonces, esto para mí es fundamental de entender dónde está la franja del Sahel o qué es el Sahel. Bien, bueno, y el Sahel, pasando ahora sí a lo siguiente, tiene como particularidad que es una zona que en términos geográficos nosotros decimos que es una zona de transición, ¿sí? Es una zona de transición en varios sentidos. En términos, podríamos decir, culturales, es una transición entre lo que conocemos como el Magreb, el África árabe al norte y el África subsahariana al sur. Es decir, es una zona de contacto, vamos a decir, entre el África árabe y el África subsahariana. Esa zona de contacto es la región del Sahel. Bien. Esto se refleja en distintos grupos étnicos que existen distintos dialectos, vamos a tener distintas lenguas, por ejemplo el Hausa, vamos a tener el Fulani, vamos a tener muchas lenguas locales que son muy importantes y que de alguna manera nos están revelando que existen identidades locales fuertes acá, más allá de lo que fue la presencia de Francia, por ejemplo, en todo este sector, de la cual ya voy a hablar. Entonces, zona de, podríamos decir, de transición cultural, porque también nos encontramos con que estos países encuentran, por ejemplo, en el norte y en sectores del centro de países como Mali, Níger, nos encontramos con una población musulmana muy importante, mientras que en el sur nos encontramos con poblaciones que a veces son cristianas.
Bien, entonces es una zona de convivencia, vamos a decir, entre estos grupos religiosos y que coexisten en términos pacíficos. Y eso también es interesante, porque a veces se piensa tanto en esta cuestión de la cuestión religiosa como un factor de discordia, como un factor de conflictividad. Bueno, acá no termina, no tiene tanta gravitación eso, ¿no? Claramente por eso decimos que es una zona de contacto y es una zona de intercambio. Entonces, eso por otro lado, y por supuesto que también es una zona de transición, diríamos, en términos climáticos, en términos de, vamos a decir, biodiversidad, porque nosotros estamos hablando acá de una zona que es el desierto del Sahara, acá en el norte, y después nos encontramos con la sabana y posteriormente con los sectores que nos van a llevar a áreas donde vamos a tener sectores selváticos mucho más al sur, ¿bien? Entonces nos encontramos con un escenario a grosso modo de transición en general, ¿sí? Y dentro de esta zona de transición, que ya se habrán dado cuenta que es muy rico en todo sentido, en términos culturales, políticos, en términos naturales y demás, esta región se compone por partes de Mali, Níger, Burkina Faso, Mauritania, apenas algunas partecitas de Senegal, Chad, Sudán, bien, y algunas partes específicas por ahí que logra tocar, por ejemplo, de Nigeria en el norte y demás. Esto es básicamente la zona de lo que denominamos como la región del Sahel. Bien, ubicación, para poder después poder hablar de todo el resto del proceso, ¿no? La realidad es la siguiente, toda esta región en términos históricos, que fue lo que yo les estaba hablando, bueno, estuvo en buena medida controlada por Francia, ¿bien? De hecho, ustedes acá están viendo lo que fue el mapa del famoso reparto de África en 1885, donde nos encontramos con esta situación donde Francia, por ejemplo, en buena medida se va a terminar quedando en ese reparto que se hizo en Berlín con buena parte de los territorios que hablábamos recién, ¿no? Por ejemplo, bueno, acá tenemos Mauritania, tenemos Mali, tenemos Burkina Faso, tenemos Níger, Chad, bien, varios de estos países. Y por supuesto que se extiende también a otros sectores, la República Centroafricana, Gabón, bien, entre otros territorios. Bien. Así que la influencia francesa se dio a partir de la colonización, en este sentido. Esta influencia francesa se va a reflejar en la lengua, se va a reflejar en las instituciones políticas, y aparte de las instituciones políticas, la lengua y otros aspectos culturales, también se va a notar en otro aspecto central, que es, por ejemplo, la presencia militar que Francia tuvo en estos países. Bien, una presencia militar que en buena medida estaba de alguna manera apoyada en la idea de que, bueno, estos países a veces tenían problemas internos, y que la mejor manera de asegurar por ahí esa sostenibilidad del territorio era con presencia de tropas francesas, ¿no? Esto es algo que se va a mantener desde el periodo colonial y que después se extiende en el tiempo, al punto de que cuando estos países pasan a ser independientes, la mayoría a partir de los años 60, van a mantener las tropas francesas en su territorio, ¿sí? Y esto va a ser un factor transversal, que incluso las, vamos a decir, islas por ahí de figuras que intentaron romper con esto, por ahí aparece Tomás Sankara como una de las figuras emblemáticas de la región del Sahel, como un líder revolucionario icónico. Bueno, aún una figura como Sankara también tuvo sus dificultades para poder quebrar esta estructura que Francia construyó durante muchas décadas, ¿no? Y ahí entonces llegamos a lo siguiente, porque hasta ahora les hablé del dominio, la influencia francesa en términos culturales, el dominio político, y acá me detengo un segundo en la cuestión económica, que esto también es fundamental, porque es de alguna manera otra de las patas que Francia mantiene en esta región, que es de alguna manera. Ahora, Francia tiene la particularidad que tiene de alguna manera una relación con los países que colonizó, y que cuando luego reconoció sus independencias siguió de alguna manera marcando las directivas económicas de estos países. ¿Cómo lo hacía? Bueno, mediante una moneda que es el franco CFA. Bien, esta moneda, el franco, tiene como particularidad que es una moneda que de alguna manera solamente se puede emitir cuando Francia da el visto bueno, o sea que Francia tiene que dar el aval para que se emitan estas divisas, y que el proceso por el cual se emitía esta moneda era básicamente extracción de recursos que se hacía en estos países,
Podemos pensar en oro, podemos pensar en uranio, podemos pensar en distintos recursos metalíferos que en África abundan y que se extraían, iban de alguna manera al mercado francés y Francia lo que hacía era, a cambio, emitía esta moneda que era un poco la garantía que tenían de estabilidad económica, por así decir, estos países, ¿no? Pero obviamente que la garantía que Francia tenía era llevarse estos recursos que eran fundamentales. Por eso yo siempre digo que cuando uno agarra cuáles son los países que tienen mayores reservas de oro, generalmente te vas a encontrar con que Francia aparece cuarto, por ejemplo, en cantidad de reservas de oro, y Francia no tiene reserva, o sea, no tiene minas de oro prácticamente en su territorio. Sin embargo, es el cuarto país en reservas de oro. Bueno, eso solamente se puede explicar a partir de este proceso de extraer estos recursos, llevarlos a Francia, industrializarlos allá, acumularlos como reserva en buena medida, y Francia a cambio emitía o daba el aval para poder, mejor dicho, emitir esta moneda que servía para estos países, Mali, Níger, Burkina Faso. De hecho, Francia armó un esquema de esta moneda que se divide en el franco de África Occidental y el de África Central. Bien, el de África Occidental es el que afecta a la región del Sahel, mientras que el de África Central afecta a otros países. Bueno, tenemos Chad, Camerún, República Centroafricana, Gabón, por ejemplo, como parte de esa tanda que es afectada en ese sector. Bien, entonces la influencia francesa se extiende en este sentido. La realidad es que todo esto, para no hacerlo tan extenso y poder después charlar más en profundidad de algunas cuestiones y dudas que vayan surgiendo, toda esta estructura en África se mantuvo y se mantiene hasta la actualidad porque el franco todavía sigue siendo la moneda de todos estos países, pero bueno, hay un proceso por el cual se está empezando a intentar quebrar esta estructura o por lo menos a reformarla, a modificarla, ¿no? Bien, para eso tenemos, y ahí doy un poco pie a lo que es el libro que yo escribí. Yo hablo de la revolución de las boinas y lo pongo como una periodización, hablo del 2020 al 2025. 2025 porque es la fecha que lo publico, pero de alguna manera para mí este proceso comienza en 2020. ¿Qué es lo que ocurrió en 2020? Bueno, a partir de 2020 voy a adelantar un poco esto para que podamos ir a la cuestión de que justifica el título del libro y cómo es el proceso en general. Nosotros nos vamos a encontrar con que a partir del año 2020 se van a producir una serie de golpes de Estado en África, golpes de Estado que van a ir en sucesión. Digo, en 2020 vamos a tener un golpe de Estado en Mali, que es uno de los países, por no decir el primero, donde se da esta cuestión de, bueno, se produce un golpe de Estado y el presidente de facto que asume, que es Assimi Goïta, lo primero que hace, o una de las primeras decisiones que toma es, por ejemplo, poner en revisión los acuerdos por los cuales había tropas francesas desplegadas en Mali. O sea, revisar los acuerdos por los cuales Francia estaba presente en términos militares en el país, ¿no? Bueno, todos estos países, los del Sahel, tanto Mali como Burkina, como Níger, son países que tienen problemas desde hace varios años en relación al tema del yihadismo, en relación a lo que es la presencia de grupos islámicos radicalizados que de alguna manera son, por así decir, los que por ahí en Occidente más conocemos, que ya cambian de nombre según la región. Pero, por ejemplo, el Estado Islámico está, ISIS, también tenemos la presencia de lo que es Al-Qaeda, que no se llama Al-Qaeda ya, el nombre que tiene es SHNIM, esas son las siglas que utilizan, pero es Al-Qaeda en esta región. Y estos grupos, bueno, vienen realizando distintas acciones que vienen socavando o desestabilizando estos países. En este marco de debilidad institucional, de problemas de seguridad, se producen estos golpes de Estado, ¿bien? Para dar de alguna manera una respuesta a esta situación. Después vamos a comentar algunas otras cuestiones. Pero bueno, el primer golpe se produce en Mali en 2020, esto se produce como una espiral, un dominó, y rápidamente esto se extiende a Guinea en 2021, donde asume Mamadi Doumbouya. Luego tenemos en Burkina Faso en 2022 a Ibrahim Traoré, que es otra de las figuras bastante relevantes o icónicas por ahí de este proceso. Y en Níger tenemos en 2023 otro golpe de Estado, que va a ser el de Abdourahamane Tiani, que va a ser otro proceso también muy interesante y muy relevante. Acá me detengo un segundo porque
todos estos golpes de Estado se van produciendo como si fuera una cascada, ¿bien? Y todos tienen una particularidad, que es que no se producen sobre la parte que, por ejemplo, está dentro de lo que conocemos como el sector que estuvo bajo influencia de Portugal. Bien, no se produce sobre la esfera lusófona, no. Tampoco se produce sobre la esfera donde hubo influencia británica, bien. No, todos estos golpes se van a producir dentro de lo que conocemos como la zona de la francofonía, o sea, la zona donde Francia tenía influencia, bien. Entonces, esto es un detalle no menor. Todos estos golpes, al cual en este espiral de golpes de Estado podríamos sumar un quinto, que es el golpe de Gabón, que también se produce en el año 2023 y que está dentro de ese marco de alguna manera poner fin por ahí a lo que en Gabón había sido un gobierno que estaba hace muchísimo tiempo, el de Ali Bongo, que había de alguna manera llevaba como un clan familiar de 50 años básicamente en relación al poder. Así que bueno, pero una familia conectada directamente con Francia, ¿no? Muy relacionada, con muy buenas relaciones con París. Entonces, todos estos golpes se producen en este escenario y siempre, de alguna manera, en territorio de lo que de alguna manera estuvo bajo influencia francesa. Yo, ¿por qué hablo de que Níger es como un poco el proceso fundamental? Bueno, porque en Níger lo que se va a producir es lo siguiente. De todo este espiral de golpes de Estado, el golpe de Níger es, para mi entender, uno de los más simbólicos porque, a diferencia de Mali y de Burkina Faso, que cuando se producen estos golpes, lo primero que hacen es decir, bueno, vamos a revisar la presencia de tropas francesas en nuestro país, no queremos que haya más tropas francesas, es como que Níger va un poco más allá en su apuesta política, y cuando el gobierno que estaba en Níger es derrocado, y asumen los militares, estos militares la decisión que toman es avanzar en lo que va a ser un puntapié, un inicio para lo que luego va a derivar en una política de nacionalizaciones, o sea, de recuperar recursos que estaban en manos de empresas francesas y que van a volver a manos del Estado nigerino. Es el puntapié. Ahora, ¿cómo lo hace? Bueno, lo primero que, por ejemplo, Níger hace es anunciar que suspende sus exportaciones a Francia. ¿Qué recurso valioso tiene Níger para que ustedes hagan una idea? Bueno, el uranio. El uranio es el recurso estrella que tiene Níger y que se exportaba en buena medida a Francia. ¿Por qué se anuncia la suspensión de las exportaciones? Porque la realidad es que Francia prácticamente no pagaba nada por el valor que tenía. O sea, como todo, hay un valor internacional, como existe un valor internacional para el barril de petróleo, también hay un valor internacional para el uranio. La realidad es que Francia, por acuerdos políticos que tenía, por aparentemente ayudas militares que daba y demás, Francia pagaba muchísimo menos. Quiero decir, si el valor era 1000, capaz que Francia pagaba 100. ¿Me explico? Entonces, Francia pagaba muchísimo menos de lo que el valor internacional del mercado establecía, y esto es una de las cosas que este grupo de alguna manera va a querer hacer. Y como ahí Dorlan menciona, exactamente el uranio es fundamental para la energía nuclear. De hecho, Francia es uno de los países con mayor cantidad de centrales nucleares, y en buena medida el uranio de Níger funcionó como uno de los pilares para poder sostener ese proyecto energético autónomo que Francia tenía, pero que no se explicaba sin Níger en la ecuación. Entonces, bueno, este proceso, que es muy interesante, deriva entonces en esto de suspender las exportaciones a Francia. Obviamente que esto enfurece a París, es lo lógico, lo esperable, porque son intereses contrapuestos. Y acá es donde Francia, de alguna manera, bueno, lo primero que hace es aplicar sanciones contra el gobierno de Níger y empieza a mover un poco los hilos, vamos a decirlo en estos términos, con uno de los bloques que existe en esta región. Así como nosotros en Sudamérica tenemos el Mercosur, en África no existe, fuera de la Unión Africana que agrupa a todos los países, no existe un solo espacio en términos económicos, ¿bien? O sea, nosotros nos vamos a encontrar con que en África existen distintos bloques económicos. Y uno de esos bloques económicos es, por ejemplo, la Comunidad de Estados de África Occidental, o la CEDEAO, por sus siglas, que es este grupito de países que ustedes están viendo acá. Los que están en verde y los que están en rojo, ¿sí? Formaban parte de la CEDEAO, esta comunidad económica.
¿Qué es lo que empieza a hacer Francia cuando se produce toda esta situación de Níger? Empieza a mover los hilos para que, de alguna manera, se corte bien este proceso de golpes de Estado. ¿Y cómo se corta este proceso de golpe de Estado? Bueno, mediante una intervención militar. O sea, la idea es proponer derrocar al gobierno que había llegado de facto, que había llegado mediante un golpe militar, para mandar un poco un mensaje al resto de los países de África de decir, bueno, la vía de los golpes de Estado no es lo que tiene que ocurrir, entonces vamos a intervenir. Pero en el fondo, más allá de esta cuestión de una especie de restauración democrática, lo que también estaba en juego era reanudar ese sistema de extracción que a Francia tanto le convenía, ¿no? O sea, hay una cuestión de usar el argumento de la Carta Democrática, de restaurar al gobierno democrático, pero ¿para qué? Para restaurar el sistema anterior, también en términos económicos. Bueno, todo este proceso que yo les estoy mencionando lleva a que esta comunidad de estados de África Occidental, donde por ejemplo están Senegal, está Nigeria, varios países importantes, anuncian o le dan un ultimátum al gobierno diciendo, ustedes renuncian, dejan el poder para el 10 de agosto de 2023 o nosotros intervenimos y vamos a entrar en Níger para derrocar al gobierno. Bueno, van pasando los días y acá se da un proceso muy interesante que es que hay un proceso, digamos, de solidaridad, ¿sí?, para acompañar a Níger en este proceso. ¿Quiénes son los que se van a solidarizar con Níger? Los que van a decir, bueno, si la CEDEAO quiere intervenir y quiere derrocar al gobierno, nosotros vamos a saltar a defender a Níger porque es un estado soberano y porque aunque sea un gobierno de facto está tomando sus propias decisiones. Bueno, los que van a saltar van a ser Mali y Burkina Faso, que son los dos protagonistas restantes del libro. Bien, ¿por qué saltan? Bueno, primero, son dos países que tenían gobiernos de facto también. Primera cuestión. Entonces, está el factor de que son gobiernos militares. Segundo, son gobiernos que comparten una línea de que Francia fue un problema en muchas cuestiones para la región. Entonces, que era hora de romper con las ataduras de Francia. Entonces, los tres países, digamos, se van a unir como una especie de bloque y van a esperar a que efectivamente ocurra la invasión de Níger, que como se imaginarán finalmente no ocurrió. Y no ocurrió por muchas razones. La principal y la más importante es que los propios países de la CEDEAO, Nigeria, Senegal, Ghana, etcétera, no estaban muy convencidos de entrar e invadir a otro país, básicamente porque los intereses económicos de Francia estaban siendo perjudicados. Digo, no cerraba esta cuestión de intervenir y de atacar a otro estado soberano, al fin y al cabo a un país vecino, a un país capaz que hermano incluso, para proteger o salvaguardar los intereses de una potencia europea. Entonces, bueno, esta invasión de Níger se terminó postergando, nunca ocurrió, pero ya quedó un antecedente, ¿no? Digo, cuando Níger estaba enfrentando sus horas más difíciles, quizá ante el temor de una invasión, dos países dieron muestras de solidaridad y se comprometieron a apoyar tanto a Níger, al punto de que todo esto va a derivar luego en una alianza de estos países. Entonces, yo siempre digo que cuando yo estudiaba, o por lo menos iba un poco estudiaba, otro poco cubría un poco todo este proceso, hay una cosa que a mí me movilizó mucho, que era ver realmente este sentimiento de solidaridad de pueblos que, más allá de los gobiernos que están, en este caso que eran tres gobiernos militares, el sentimiento de solidaridad de estos pueblos. Digo, la población burkinesa movilizándose para dar sus muestras de apoyo a Níger, lo mismo ocurrió en Mali. Este sentimiento de solidaridad es tan importante que a mí un poco que me conmovió, porque la verdad que pensar países que están muy relegados en muchas cuestiones, que históricamente han sido dominados, y que en este sentido plantaron banderas pero en unidad, ¿no? Y me pareció también que eso un poco fue lo que me despertó a mí la chispa de seguir cubriendo todo este proceso luego. Bueno, para no hacerlo mucho más largo y después poder pasar a por ahí a la interacción y a las preguntas, todo esto deriva en la formación de la Alianza de Estados del Sahel, que es básicamente una alianza que se forma primero en términos políticos y militares entre estos países, ¿sí?, entre Mali, Níger y Burkina Faso, los tres, que son los tres acá que están en rojo, que van a tomar la decisión de romper con la comunidad, con la CEDEAO, porque van a decir, che, no tenemos nada que hacer acá en la CEDEAO, porque la CEDEAO hasta planteó la posibilidad de invadir a uno de nuestros países. Entonces
la verdad que ya no nos representa, entonces van a crear su propio bloque, bien, que va a ser la Alianza de Estados del Sahel. Y para cerrar un poco con esto y no extenderlo mucho más, una de las cuestiones fundamentales es que todo este proceso deriva, conforme va pasando el tiempo, en que de una alianza militar para protegerse, va a derivar todo en que en el año pasado, el 7 de julio, el 6 de julio del 2024, o sea, hace un año atrás exactamente, estos países van a dar un paso más en su integración y van a anunciar la creación de un proyecto muy interesante, muy novedoso, muy disruptivo para el continente africano, que va a ser el proyecto de una confederación. Entonces acá aparece la Confederación de Estados de Alianza del Sahel. ¿Por qué es importante de este proyecto? Bueno, básicamente porque en esta idea que yo les estoy comentando, estos países en muchas cuestiones van a empezar a actuar como uno solo. Bien, por ejemplo, la política exterior de estos tres países va a estar en la misma sintonía. Por ejemplo, cuando van a Naciones Unidas, los tres países Mali, Níger y Burkina Faso votan igual. ¿Y por qué votan igual? Votan igual porque hay un consenso previo que se alcanza para que de alguna manera el posicionamiento sea en bloque. Bien, esto pensarlo, por ejemplo, en Sudamérica sería imposible porque pensemos en el Mercosur, que si bien tiene sus avances en muchas cuestiones, es muy difícil pensar que Argentina va a votar igual que Brasil, por ejemplo. En muchos casos sí, pero va a depender más del alineamiento ideológico del momento, ¿no? Y no tanto quizás una cuestión pragmática de unidad a nivel estatal. Por otro lado, bueno, la creación de un pasaporte propio, que ustedes lo están viendo acá, o sea, crear un pasaporte propio que, así como la Unión Europea tiene su pasaporte y uno puede desplazarse desde España a Italia, por ejemplo, sin que haya que poner nuevos pasaportes y demás, uno es prácticamente un ciudadano europeo o con el pasaporte podés circular con facilidad. Bueno, un poco la lógica es esa, o sea que ahora estos países, de alguna manera, los que están ahí en rojo, Mali, Níger y Burkina Faso, si yo quiero pasar de Níger a Burkina Faso, puedo, porque tengo el pasaporte, en este caso que me lo permite. O sea, ya no hay como un proceso de circulación de personas, mucho más fácil, mucho más ameno. Lo mismo ocurre con los bienes, manufacturas, etcétera, ¿sí? Se ha liberado en este sentido y se ha generado como un gran espacio en común, en términos económicos y en términos, vamos a decir, de política interna, política migratoria. Por otro lado, también está el proyecto de crear una moneda en común, porque a todo esto, estos países todavía, si bien han expulsado a las tropas francesas, como después lo vamos a ver acá, yo se los menciono, digo, las tropas francesas han salido del país, han hecho avances enormes, se han eliminado las fronteras digitales, es decir, que si yo voy de Mali a Níger, no tengo que pagar roaming, no tengo que pagar un costo adicional, como nos ocurre en muchos casos, sino que operan bajo un mismo criterio en este sentido. Hay proyectos en común que tienen que ver incluso con ferrocarriles, proyectos en común de carreteras, proyectos muy interesantes que están en marcha de a poco. Tengamos en cuenta siempre que son regiones que vienen prácticamente en el subsuelo del desarrollo. Entonces el proceso es de a poco, es paulatino, pero no deja de ser un proceso muy interesante. Bueno, soberanía alimentaria, producir los alimentos. Y acá me detengo un segundo en esto, en las políticas de nacionalizaciones. Porque también la idea es recuperar los recursos naturales que estos países tienen y darle, por así decirlo, un poco esta revalorización del recurso. Es decir, si yo tengo uranio, es que el uranio no sea de las empresas francesas, sino que el uranio sea del Estado nigerino y que en todos casos puede hacer concesiones a partir de acuerdos y demás, donde la ley local es lo fundamental y es la que marca esto, ¿no? Al fin y al cabo es lo que aplica en muchísimos países del mundo, ¿no? Y al mismo tiempo, si se extrae oro, por ejemplo, industrializarlo, darle valor agregado. Entonces esto, por ejemplo, llevó a que un país como Burkina Faso, que Burkina Faso, para que ustedes hagan una idea, es el cuarto productor de oro de África, y Burkina Faso tiene una particularidad, que es cuarto productor de oro de África y hasta 2024 no tenía reservas de oro propias. O sea, un país que produce oro, pero que todo ese oro iba en bruto a Francia, ¿no? Bueno, con esta serie de políticas de nacionalizaciones, paulatinas y demás,
el año pasado, a finales del año pasado, Burkina Faso anunció que empezó a producir sus propios lingotes de oro. Esto le permite a Burkina Faso pensar hoy en una política de, bueno, tener sus primeras reservas de oro propias, ¿no? Y esto es un proceso de recuperación de recursos, de revalorización de recursos, de industrialización de esos recursos. Por otro lado, también la producción de alimentos. Pensemos que por ahí nosotros somos de Argentina y Argentina es un país productor de alimentos, entonces nosotros estamos acostumbrados a la industria argentina en los alimentos. Pero pensar en un producto que diga Made in y que sea un producto africano, es distinto, porque de África el preconcepto que tenemos nosotros es que justamente siempre han necesitado la ayuda de la USAID, han necesitado la ayuda de muchos de estos organismos que prestan de alguna manera colaboración, UNICEF, pensemos en todas esas instancias. Bueno, pensemos ahora un país que logra producir, por lo menos de a poco, pero áreas del sector alimenticio empieza a producir sus propios alimentos. Bueno, esto, el Made in Burkina Faso, por ejemplo, es algo que es muy novedoso, muy disruptivo y que tiene un componente, por lo menos, a seguir de cerca y a seguir, por lo menos, estudiando, ¿no? Esto solamente es posible porque hubo un cambio de dirección. Y este cambio de dirección se dio en los últimos años, se dio entre 2020 y 2025. Bien, el empezar a producir sus propios alimentos, el nacionalizar recursos, el avanzar en una integración regional. Bien, todo esto que estuvimos hablando hasta recién. Todo esto solamente fue posible mediante un proceso de integración, que es un poco lo que yo trato de cubrir en el libro. Lo que pasa es que yo en el libro después profundizo cómo es el proceso al interior de Burkina Faso, cómo es el proceso al interior de Mali y de Níger, porque cada uno de estos países tiene sus propias particularidades y son factores que tenemos que tener en consideración. Pero esto, de alguna manera, es simplemente como para que tengamos una noción, ¿no? Y de hecho, para cerrar, también lo que quería mencionar es que también esta confederación, muy joven, muy reciente, también ha construido sus propias simbologías, tienen su propia bandera, tienen su propio himno, tienen sus propias estructuras institucionales que las están generando de a poco, están con el proyecto ahora de crear un banco para el desarrollo de los países del Sahel. Bueno, todas estas cuestiones. Lo último, y yo digo que es un poco al final del libro, lo menciono, quienes lo puedan comprar, quienes estén interesados en esto, al final del libro yo lo que menciono es, bueno, hubo procesos de avances muy concretos y muy notables, la gran deuda pendiente o lo que van a tener que de alguna manera trabajar estos países a futuro es definitivamente en romper con la moneda, lo que hablábamos al principio, porque todavía Mali, Níger y Burkina Faso, igual que los demás países que vimos, siguen usando la moneda de Francia, el franco, pero la idea es justamente que estos países puedan acumular reservas de oro, puedan acumular reservas en relación a distintos recursos naturales que cotizan en el mercado y a partir de eso poder darle ese apoyo que la moneda necesita, porque sabemos que cualquier moneda del mundo que se emite, que tiene validez y que tiene circulación, necesita reservas, necesita un sostén. Generalmente el sostén más rápido, el más fácil, el más común es el oro. Bueno, estos países tienen la ventaja de que hay oro, como en toda África. Tenemos presencia de oro, tenemos presencia en esta región no de diamantes, pero otros se podrían apoyar en diamantes, otros se podrían apoyar en otras fuentes de recursos, pero siempre tenemos la posibilidad de pensar esto a partir de un proceso que indudablemente está dando y mucho que hablar. Así que dicho esto, por lo menos la presentación más general, lo más importante era básicamente este aspecto. Yo lo que voy a hacer a continuación es obviamente cerrar lo que es la presentación, ahí yo ya corto. Bien. Y bueno, quedo a disposición de preguntas, de comentarios y demás. No, muy, muy interesante la presentación. Hizo como un tour completo por todos estos golpes, ¿no? Bueno, la media, mucho más la media francesas, occidentales, convencionaron llamar de golpes de Estado, porque justamente vieron que sus intereses estaban en peligro. Y respecto a eso, le quería preguntar, ¿cómo ves esta diferencia entre un golpe de Estado y una revolución? Bueno, la verdad que cómo se diferencia estos golpes de Estados al punto que llegaron a lo que vos llamaste
llamás de revolución, ¿no? Sí. Es muy interesante porque a veces nos resulta incluso chocante, incluso en América Latina, a veces cuando pensamos en los golpes de Estado, pensar en un componente revolucionario también nos choca porque la visión que por ahí tenemos a veces es bastante fuerte en ese sentido. Ahora, yo siempre digo que para justificar un poco la cuestión del concepto de revolución, yo me voy a las bases de lo que es el concepto de revolución. Y ahí me apoyo, por ejemplo, un autor que lo cito en el libro, que es Norberto Bobbio, al cual yo lo que digo es, ¿cómo definía Bobbio la revolución? Él decía, es el momento en el cual se produce una ruptura con el status quo preexistente. Es decir, lo que existía antes se quiebra y ya no existe más. ¿Eso significa que lo que viene es necesariamente mejor? No lo sabemos. Se está por ver. Pero sí existe una ruptura en este caso, por lo menos en grandes niveles, con lo que es el estatus preexistente, el histórico del siglo XX, fin del siglo XIX, que es el estatus de Francia. Francia como la gran potencia dominante, la gran potencia presente en África y que hoy está en retroceso. Francia ha tenido no solo que abandonar sus bases militares en estos países, sino en otros, en Costa de Marfil, en Senegal, pensemos también en Chad, ha tenido que abandonar sus bases en todos estos países. En términos políticos, la influencia francesa ha disminuido muchísimo. Hoy por ahí pensemos que gravitan más otros actores, podemos pensar en que gravita más un actor, por un China, gravita más un Turquía, gravita más un Rusia, otros actores gravitan más con las particularidades y todos los peros que podemos hacer también a la participación de esos actores, ¿no? Pero indudablemente ya hay una ruptura con ese estatus preexistente. Y después, bueno, en este caso estamos pensando en un proceso que se gesta desde la verticalidad, ¿no? Porque son fuerzas armadas, son militares, hay una verticalidad en el proceso, pero que indudablemente hay una cuestión que me parece relevante también a resaltar y que para mí justifica la cuestión de la revolución también porque lo tiene que tener. No es solamente romper, sino tener apoyo popular. Y si hay una cosa que se ha visto es que estos golpes, a pesar de, de los matices que podemos darle, son golpes que han movilizado y tienen mucho apoyo popular, ¿sí? De hecho, la popularidad, por ejemplo, de Ibrahim Traoré en Burkina Faso es enorme y se visibiliza permanentemente en distintos videos de cuando va a distintos espacios, visita pueblos, localidades, visita universidades, lugares donde realmente hay, digamos, una especie de transversalidad en el apoyo a este tipo de figuras. Que después habrá que ver si esto se mantiene, si esto no deriva en un exceso de personalismo, lo cual sabemos que eso nunca es bueno, pero es que el apoyo popular, por lo menos en términos generales, a esto ha existido, es notable. Y me parece que también eso necesita una revolución, por lo menos para empezar a definirse, ¿no? No solamente la transformación, la ruptura con el status quo preexistente, sino también ese apoyo, esa movilización popular en muchas cuestiones para de alguna manera apoyar este proceso o este ciclo de transformaciones. Ujú. Muy interesante cuando hablas, por ejemplo, del personalismo, bueno, el exceso de personalismo en esta figura del presidente, se ve mucho en Gabón, por lo menos, porque Gabón ha sufrido también su golpe de Estado en 2023 y lo que pasó fue que el país estuvo eh, dirigido por una familia sola, la familia Bongo, que primero empezó por el padre, Omar Bongo, en 1967, y luego hasta 2009, cuando murió Omar Bongo, pasó a presidir el país su hijo, Ali Bongo, hasta en 2023, cuando un militar, que justamente era su mano derecha, hizo el golpe militar en 2023 y luego después, bueno, las medias, los investigadores pensaron en una junta, en una forma de juntarse a los golpes que estaban ocurriendo en el Sahel, que Kevin trata en el libro. Pero lo que estamos viendo, por lo menos hoy en día, es que el golpe de Gabón se está manejando por una otra visión
es un golpe un poquito diferente Ujú. del Sahel, porque en Gabón el presidente, bueno, hubo después de un año, o sea, en 2024, él fue electo presidente, no, en 2025, disculpa, él fue electo presidente, Oligui Nguema se llama, fue electo presidente, hubo una otra constitución en el país y enseguida se ve que no hubo esa ruptura con Francia, porque por ejemplo las bases militares siguen en el país y lo que a principio Macron llamaba bueno, que decía que condenaba el golpe en Gabón, pasó a decir, a proferir un discurso diciendo que los estados del Sahel deberían seguir el ejemplo de Gabón, de que Gabón, bueno, no hubo esta ruptura y todo, que Gabón era un ejemplo frente a todos estos golpes militares que estaban ocurriendo. Y lo que vemos hoy en día, por lo menos el que ahora fue electo presidente, Oligui Nguema, es que siguió esta, se mantuvo por lo menos la presencia occidental, no solo de Francia, pero ahora también está como chamucheando con Estados Unidos, recién fue a Estados Unidos, Sí, hace eh, poquito. volvió con una gorra de Make America Great Again, y bueno, es un golpe totalmente diferente de lo que está ocurriendo. Sí, no sé si Kevin quiere comentar un poquito más sobre. Sí, es muy interesante porque, bueno, también golpe que vos mencionabas ocurrió en 2023 y la idea parecía como que era parte de la misma inercia, ¿no? El mismo espiral y demás. Y la realidad es que sí, hubo como un proceso distinto, probablemente hubo alguna cuestión de negociación, o alguna cuestión de llamadas y otras cuestiones que han evidentemente modificado la situación porque en parte institucional uno dice efectivamente Gabón hizo una reforma constitucional, efectivamente el presidente se revalidó en las urnas, o por lo menos fue a las urnas, y esto le permitió de alguna manera tener ahora el aval democrático, lo cual eso siempre es relativamente sano e interesante, pero también con esta cuestión de que evidentemente no hubo modificaciones tan sustanciales, digo, la ruptura con Francia no existió. En el caso de Gabón sigue habiendo una conexión ahí muy fuerte. De hecho, tampoco se está planteando la posibilidad de romper con la moneda. Digo, la estructura del franco sigue estando. Y el acercamiento con algunos países occidentales también sigue siendo bastante fuerte. Entonces, como todos los procesos, es muy interesante porque hay algunas cuestiones que parecen encaminar o encabezar hacia una dirección todo, pero después cada país va teniendo su propia dirección. Algunos le dan una impronta por ahí más de cambio, de ruptura total, otros moderan completamente y otros prefieren por ahí hacer simplemente una transformación de nombres, por ahí sin trastocar tanto los intereses para no generar tanta confrontación o estar sometidos a las eh, a oscilaciones que pueden llegar a surgir en ese sentido, ¿no? Sobre todo en un escenario internacional tan convulsionado como el que tenemos actualmente, ¿no? Donde también hay muchas potencias, muchos intereses y bueno, a veces eso puede llegar a ser contraproducente. Pero es muy interesante el caso de Gabón porque sí, es como algo que parecía en la misma dirección y que bueno, terminó teniendo otro rumbo, completamente Ujú. distinto, casi de Sí, continuidad. sí, muy, muy interesante eso. Bueno, ahora abrimos una sesión para preguntas, lo que quieren preguntar, porque bueno, estamos en el Observatorio de Relaciones Internacionales, así que tenemos mucha gente que estudia relaciones internacionales acá, y que les guste la temática y que quieren, bueno, aportar algo, hacer una pregunta a Kevin. Este es el momento. Tenemos Majo, que puede hablar ahora. Bueno, primero que nada, felicitarlos por la presentación. Eh,
siempre hay algo que me queda como dando vuelta, porque me parece que es un poco un mito que la desigualdad entre el hombre y la mujer en Gabón y en África en general eh, es muy amplia, pero creo que de los procesos de Sankara pueden haber quedado algunas otras prácticas nuevas y no sé si lo tocas en el libro, porque bueno, todavía no lo pude leer, pero me gustaría que por ahí lo comentes si es que si tocas un poco eso, si hay alguna perspectiva diferente, digamos, de la que se suele comentar. Bien, es muy interesante. En relación a esto, como vos mencionabas, bueno, la experiencia de Sankara fue realmente un oasis encima en un contexto en los 80 bastante particular, en África y a nivel internacional incluso. Y en este sentido, la realidad es que cada uno de estos tres países que yo por lo menos menciono tiene sus particularidades en este proceso. Hay una situación muy concreta. De los tres, yo te diría que por ahí el más conservador en relación a la integración de mujeres en las estructuras del poder es el caso de Mali. Mali es el más conservador al punto de que prácticamente no conocemos funcionarias en ejercicio. Son muy pocas, muy reducidas. Ahora, cuando vamos a Burkina Faso, donde tenemos algo de la influencia ahí que quedó, que está dando vuelta, de la cuestión de Sankara, yo ahí lo menciono después en el libro y demás. En el caso de Burkina Faso sí nos encontramos con ministras mujeres, de hecho, nos encontramos con varias de las figuras más interesantes ahí, por ejemplo, bueno, tienen una ministra que se encarga de todo lo que es la parte de desarrollo social, todo lo que tiene que ver con educación, tienen otra ministra que es la que se encarga de todo lo que es la transición digital del país, o sea, destacan, incluso durante un tiempo tenían una ministra de defensa que era mujer, o sea, hay un proceso de integración muy interesante. La canciller que tenían hasta el año pasado también fue una figura femenina, que generalmente ellos la particularidad que tienen con la Cancillería es que van haciendo rotaciones cada un año y van restableciendo, o sea que se van dando estas situaciones en particular. Pero hay un proceso ahí interesante. En Níger también nos encontramos con distintas funcionarias que son mujeres, de hecho, y hay hasta foros que, por ejemplo, Níger es como, a mi entender, uno de los que más está avanzando en ese sentido, porque este año, por ejemplo, en Niamey, en la capital de Níger, se celebró el foro de mujeres y de juventudes de la Alianza de Estados del Sahel. En ese foro que se celebró en Niamey, obviamente fueron convocadas distintas mujeres de los tres países y ahí una de las ministras que tiene Níger, que yo la menciono después en el libro, que es la que se encarga de toda la parte, la parte social y demás, tomó la palabra, explicó la importancia de recuperar parte del legado que algunas figuras del panafricanismo aportaron en relación al rol de la mujer y bueno, pensarlo en clave siglo XXI. Que el discurso incluso creo que ya lo había subido en su cuenta de ex, cuenta de Twitter, así que después cualquier cosa en el libro, repito, está todo esto de los funcionarios y demás, yo lo detallo ahí, pero realmente hay un proceso que, repito, no es igual en los tres países porque mentiría si dijera que Mali está en la misma sintonía que Níger y que Burkina, pero sí hay un proceso por lo menos parcial de integración y de intentar fomentar esto, ¿no? Como decimos, con las particularidades después de cada caso. Buenísimo, gracias. Muchas gracias. Bueno, tenemos Lucas Rey, que bueno, lamentablemente no tiene micrófono, pero preguntó. Sí. Eh, Quería saber cuál es la posición de distintos países y bloques respecto al proceso. Por ejemplo, China, Rusia, ASEAN, los países ahí del, del sur de este asiático, para saber un poquito cuál es el posicionamiento, disculpe, internacional respecto a este proceso. Excelente. Básicamente, ¿cómo lo ven los otros? Excelente. Bueno,
La realidad es que en clave sur global, diría yo, el proceso por lo menos viene siendo seguido de cerca por varios de estos actores. De hecho, por ejemplo, sobre esta cuestión que hablaba de la moneda y demás, los países de los BRICS, que son varios, ya como muchos sabrán, vienen haciendo como un poco las tareas de asesoramiento, por ejemplo, en cómo podría llegar a ser esa transición para construir una moneda propia. Bien, para salir del franco CFA y construir una moneda propia. Entonces, la realidad es que cuando pensamos en China, pensamos en India, pensamos en Turquía, en Rusia también. Rusia aporta, el aporte de Rusia es más que nada en la parte militar, porque está muy metido un poco en cubrir el rol que Francia tenía en materia de seguridad de estos países. Pero fuera de Rusia, en materia de financiamiento, de inversiones y demás, diríamos que todo el sur global, por así decir, en general viene siguiendo de manera interesante todo este ciclo. Ahora, por supuesto que también hay otros actores que tienen sus recelos y tienen sus propios recaudos al respecto, pero en líneas generales existe un acompañamiento de todo este ciclo, por lo menos en cuanto a lo que se viene viendo, ¿no? Que se viene viendo que hay efectivamente algunas cuestiones de ruptura que son por lo menos interesantes y valiosas. Muy bien. Y a María Agustina también le gustaría hablar, que sea algo. Escucha. Hola, ¿se me ¿Qué tal? escucha? Perfecto. ¿Cómo están? Bueno, yo como por ahí estudiante de biología, bueno, formo parte del observatorio como directora, pero mi lado más de la biología tiene una duda respecto a lo que comentaba usted de la extracción de recursos. Quería saber cómo se ve actualmente esto y si hubo un cambio en relación a las políticas de medio ambiente y si esto se comenta en el libro. Y también quería saber, debido a todos estos cambios de políticas, cómo siguen y cómo está el estado actual de los ecosistemas y la biodiversidad en todo lo que es la región y en estos países, que me parece que es muy importante y como sabemos, África, el continente africano de por sí es muy rico en biodiversidad, así que eso también me interesa un montón saber si me podría comentar. Gracias. No, por favor. Bueno, es muy interesante la pregunta porque, bueno, como sabrás, seguramente esta región, en realidad, en particular, ha experimentado en los últimos 20, 30 años un problema muy concreto, que es el problema de lo que nosotros conocemos como la certificación, o sea, el proceso en el cual se va desertificando todo el territorio y parte poco a poco se van perdiendo tierras que podrían ser cultivables, ¿no? Tierras que podrían incluso podrían obtener un beneficio para los ecosistemas de la región. Este problema que yo mencionaba, que es la desertificación, eh, se ha profundizado en los años 90, en los años 2000 y demás. Y acá me detengo un segundo porque hay una cuestión que me parece re interesante en todo este ciclo, que es la cuestión de la lucha que están teniendo estos gobiernos. Sobre todo me voy a enfocar en dos, Burkina y Níger. ¿Por qué? Porque son los dos que nunca, por ejemplo, abandonaron los programas de Naciones Unidas, los programas de ecología y demás, nunca los abandonaron, sino que al contrario, lo que están haciendo es potenciarlos con inversiones desde el Estado. O sea, hay inversiones estatales que se complementan con los programas de ONU, ¿sí? Entonces, eso ha derivado en que, si vos te fijás y después podés buscar imágenes en internet y demás, se viene avanzando en un proceso muy interesante de recuperación de tierras, tanto en Níger como en Burkina. En Burkina, de hecho, hace muy poco atrás, hace un par de meses atrás, cuando fue, creo que el Día Internacional del Árbol, una cuestión así, de alguna manera hicieron una campaña muy interesante en todo el país, en Burkina Faso, para reforestar. Esta campaña de reforestación, que se fue a lo largo de todo el país, implicó de alguna manera que fueron miles y miles y miles de árboles que se pusieron a lo largo de todo el país, y que la idea es formar un poco esto que se conoce como el proyecto de la Gran Muralla Verde, ¿no? Esta cuestión de volver a avanzar en este proyecto. Bueno, esto que yo te estoy mencionando, yo lo menciono en algunas cuestiones del libro. Y la realidad es que ahora, este año en particular, vienen avanzando muchísimo porque los dos países, tanto Burkina como Níger, vienen invirtiendo mucho en este proceso. Sobre todo porque lo que les importa es
en parte recuperar los ecosistemas y en parte ganar tierras productivas, porque hay dos necesidades. Primero, recuperar la biodiversidad que estos países tienen, en parte porque las reservas naturales que tienen son bastante limitadas, y en otra parte también, que es otro de los elementos fundamentales, y ahí me había olvidado mencionar, también en todo este proceso de reforestación hay asesoramiento de Naciones Unidas y hay asesoramiento de otros países que también tienen experiencia en esto de combatir la desertificación, ¿no? Podemos pensar en China, Emiratos Árabes, países que tienen, digamos, la cuestión de la experiencia, lo empírico, ¿no? Entonces, esto también como una cuestión interesante. Y por supuesto que está también el proyecto de aumentar las tierras cultivables y demás, porque es un poco el proyecto de soberanía alimentaria que vienen teniendo. Así que hay un poco tratando de ahí alcanzar un equilibrio entre ambas cuestiones y hay inversiones muy interesantes que se vienen haciendo. Muchísimas gracias. No, por favor. Después tenemos a Lara también, que levantó la mano y después la bajó. No sé si va a seguir Sí, queriendo hablar. ¿cómo están? ¿Qué tal? Un gusto la charla, gracias Dorlan, gracias Kevin. La verdad me pareció súper interesante. Más que nada te quería consultar si con tu formación capaz en relaciones internacionales podías opinar o darme alguna respuesta, si ves algún ejemplo a seguir en términos de integración justamente para la región de Sudamérica. Me parece súper interesante un poco lo que comentabas, que ellos se dan cuenta, ¿no?, de cómo tienen un interés común tan particular en sacar a Francia de la región. Ujú. Yo como latinoamericana quizás lo veo como un ejemplo a seguir en términos de eso, de identificar cuál es el punto, si querés, donde todos están de acuerdo, impulsar cosas bastante copadas, como contabas. Sobre todo pensando en esto que decías, ¿no?, que a nosotros nos resulta un poco loco pensar en alinear, por ejemplo, posicionamientos en la Asamblea General y tal cual. Em, no sé, quizás entiendo que te estoy pidiendo que hagas un ejercicio conceptual, estirar la imaginación, ¿no? Pero ¿cómo construir identidad regional capaz Bien. en base a ese ejemplo? Gracias. Bien. Es muy buena la pregunta porque la realidad es que hoy tenemos un desafío muy concreto en relación a eso, porque hoy si lo pensamos no tenemos un organismo o una instancia para pensar. Yo creo que la primera cuestión para pensar es la siguiente. Los bloques económicos no son los espacios para poder pensar este tipo de integración. Es decir, yo descartaría de cuajo el Mercosur por una cuestión de que son espacios que tienen una finalidad distinta, donde se pueden alcanzar acuerdos y entendimientos, pero que en su concepción la lógica es otra, no es el proceso de integración en términos políticos, de los lineamientos internacionales y más. Lo que se busca es básicamente una linealidad económica y ciertos procesos de integración en términos sociales, migratorios, etcétera. Pero es una cuestión distinta, ¿no? Yo creo que lo que por ahí en su momento intentó cubrir o ocupar ese lugar fue el proyecto de la UNASUR, ¿no? Lo que pasa es que el proyecto de la UNASUR, el gran problema que tuvo fue que se pensó de manera muy amplia, se pensó directamente en clave de cubrir toda Sudamérica. Y eso fue un problema, porque acá el proyecto de la Alianza de Estados del Sahel es un proyecto que se piensa desde tres países que comparten una misma lectura. En todos casos habría que pensar un proyecto de integración en términos políticos, en términos de relaciones internacionales y demás, con países con los cuales vos sabés que compartís más o menos una misma agenda. Por ejemplo, una agenda estratégica en relación, no sé, al Atlántico Sur, por darte un ejemplo. Entonces, vos sabés que tenés que apuntar hacia ese lugar y con esos países vas trabajando. Entonces, podés establecer por ahí una alianza, un entendimiento con este tipo de espacios. Yo lo pienso en esos términos, porque si vos querés abarcar mucho de golpe, como pasó con la UNASUR, después te topás con los problemas de la UNASUR, los límites, que es uno de los países te cambia de signo político, que es por ahí el más previsible que te pueda llegar a cambiar, y te tira abajo todo el proceso que vos venís construyendo como espacio político y de integración. Entonces por ahí conviene más construir con alguien que tiene previsibilidad más que con actores por integrar, ¿me explico? Después se irá viendo y si el espacio tiene éxito se irán incorporando otros actores. Yo creo que un poco es el camino a tratar de recuperar y el aprendizaje que por ahí nos dejó la UNASUR, que como proyecto fue muy interesante, muy valioso,
pero que el problema fue que, a mi entender, quiso abarcar toda Sudamérica de entrada y bueno, eso tiene sus límites, indudablemente. Muy bien, yo tenía una pregunta también, pero vamos siguiendo el orden de las personas que piden para hablar, y mi pregunta iba justamente en este mismo sentido de Lara, pero en una otra dirección quizá. La vamos a hacer después. Seguimos Dale. entonces con Juan, que está con la mano levantada hace mucho tiempo, y Dale, no luego hay problema. eso. No sé, se escucha bien, ¿no? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Bueno, buenas Kevin, Dorlan. Muy buena charla, Dale. me gustó bastante, muy informativa. Mi pregunta era enfocada en el área tecnológica de la Sí. Confederación del Sahel. Ujú. Sé que la última noticia que había leído que era Burkina Faso había logrado crear un auto eléctrico ensamblado completamente en el país, Sí, que era un nicho bastante importante para África Occidental porque era la primera vez que se lograba. Entonces, exacto. más o menos quería saber si en el libro había algún insight en el área tecnológica de la región como tal, porque sé que no está muy investigado, entonces tenía la curiosidad y más o menos, o si ustedes tenían alguna noticia o algún plan de alguno de estos gobiernos. Bien. Específicamente, como justo decía Pablo, ahí en el comentario más o menos en materia de seguridad, porque con todos los grupos no gubernamentales armados, los grupos terroristas, etcétera. Sí. Muchas gracias. Eh, buenísimo, buenísimo la pregunta. Bueno, en la parte tecnológica la realidad es que se vienen dando algunos avances que son realmente muy interesantes y muy valiosos. Básicamente porque acá volvemos a lo mismo que le mencionaba antes. Acá se nota indudablemente la cooperación con otros países. Y dentro de esta clave, por ejemplo, hay transferencia de tecnología, hay transferencia que es indudable. Digo, el rol de China en este sentido, por ejemplo, aportando, pero que no es solamente que lo hace con los países de la Alianza de Estados del Sahel, lo viene haciendo con otros países también, porque es un poco la estrategia de China, tratar un poco de abrirse mercados y abrirse espacios mediante esta cuestión de transferencia de tecnología y mediante este tipo de situaciones. Lo ha hecho con los países árabes, por ejemplo. Eh, es una de las cuestiones importantes. Lo del auto eléctrico fue uno de los grandes hitos, yo lo menciono en el libro, porque el libro salió, para que vos te hagas una idea, en abril y lo del auto fue en febrero. Así que fue uno de los últimos grandes hechos que logro mencionar, pero también ahí voy mencionando el proyecto científico en general que tienen estos países, ¿no? Cómo avanzar, por ejemplo, lo mencionaba Burkina Faso con Ibrahim Traoré, una de las decisiones que toma, por ejemplo, es crear el Ministerio de Transición Digital. ¿Para qué sirve? Bueno, básicamente para pensar cómo llevar esta cuestión de la digitalización, esta cuestión de los avances tecnológicos en un país que parte básicamente del subsuelo, como les decía hace un rato, o sea, parte de una cuestión de muy abajo. Entonces hay que pensar una transición, no es que vos saltás de golpe, hay que pensar una transición. Para eso, bueno, se viene pensando en las cuestiones que tienen que ver con esta transición en torno a las universidades, el rol de las universidades, la Universidad, por ejemplo, de Ouagadougou, que viene realizando inversiones muy importantes en el desarrollo, por ejemplo, de cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de inteligencia artificial, que son muy novedosas para África, la recuperación de los datos biométricos, varias cuestiones que son muy interesantes y que vienen un poco marcando este trabajo que se viene haciendo. Ahora, como también lo habían preguntado por escrito y como vos mencionabas también, hay una situación muy concreta que son los problemas de seguridad que tiene esta región. Y que Burkina Faso, por ejemplo, es uno de los que más viene avanzando, pero tiene problemas muy concretos en materia de seguridad. Digo, hay áreas concretas del territorio que escapan al control gubernamental, que están en manos de SNIM, en manos del Estado Islámico, y que son un desafío. Son un desafío porque encima el problema que tienen estos grupos es que cuando vos querés avanzar sobre ellos, eh, generalmente se dispersan o por ejemplo realizan ataques sobre alguna localidad, algún poblado, entran, atacan civiles, se sacan algunas fotos y cuando el ejército entra al poblado ya no hay nadie porque se diseminaron, se fueron. Es una estrategia de la guerra irregular, este conflicto que es muy difícil de poder compensar. ¿Y por qué digo que es muy difícil de poder compensar? Básicamente porque estos países tienen en términos militares que recurrir a ayuda de afuera, indudablemente. Porque, a ver, si yo quiero saber
quiero combatir de manera mucho más eficiente a estos grupos, la mejor manera es, por ejemplo, mediante la información satelital. Digo, hoy la información satelital te facilita muchísimo de todo este tipo de cuestiones. Bueno, pero para hacer información satelital, la realidad es que estos países no tienen satélites propios, no tienen esa fuente, entonces necesitan sí o sí establecer un canal de diálogo con alguien. Y ahí puede ser Rusia, puede ser China, puede ser Turquía, son países que están dispuestos a aportar este tipo de cuestiones, cada uno por sus intereses, por supuesto, pero se necesita de eso porque indudablemente esos insumos hoy no los tienen, son las limitaciones propias también de este proceso y que lamentablemente repercuten todavía en un conflicto interno que se sostiene, sobre todo en Burkina y en Mali, porque en Níger la situación es un poco más tranquila. Muy, muy interesante. Se ve que el libro está muy actualizado. O sea, una Sí, noticia que salió en febrero o en abril ya sí, está en el libro. sí. Perfecto. Eh, Seguimos ahora con el comentario que hizo Pablo y luego arrancamos con Mari. A ver, Pablo dijo, ¿cuál es el papel de la Confederación del Sahel frente a la lucha contra el terrorismo y expresiones similares en África Occidental? ¿Crees que es posible? ¿Cree que será posible la reactivación de la ASPA? Bien. Eh, en relación a esto, como mencionaba, fuera de la cuestión satelital y demás, estos países lo interesante que vienen haciendo es que se están articulando con otros países que tienen problemáticas similares. Por ejemplo, Chad, que no es parte de la Alianza de Estados del Sahel, tiene problemas relacionados al yihadismo, entonces hay proyectos ahí de ejercicios comunes, de compartir información de inteligencia incluso. También hay un trabajo de cooperación en términos militares con Senegal, que ahora tiene un gobierno que es el gobierno de Faye y Ousmane Sonko, que es un gobierno bastante más abierto al diálogo con la Alianza de Estados del Sahel. Entonces también hay un diálogo interesante. Bueno, cuestiones relevantes en eso, cuestiones relevantes también sobre la cuestión de el vínculo con Ghana, que es otro de los países también que viene ayudando bastante en términos diplomáticos y demás. La realidad es que, salvo un caso en específico, que es el caso de Costa de Marfil, que tiene sus hostilidades con los países de la Alianza de Estados del Sahel en términos discursivos, el resto de la región es como que ha tendido puentes ya con la Alianza de Estados del Sahel. Entonces, eso permite pensar en una cooperación en términos militares, en una cooperación en términos políticos, que creo que se está reflejando poco a poco. Sí, en eso de la educación también quería comentar que la Universidad de Ouagadougou, que mencionaste, y las otras universidades también de Burkina Faso son muy, muy buenas de formación. Conocí a muchas personas de Gabón que fueron a estudiar allá, que hicieron sus grados, posgrados allá, porque son muy conocidas, reconocidas por lo menos en un área, en el área de derecho Ah, y de ciencias jurídicas. Muy interesante. Mari, ok. te toca hacernos la pregunta. Está cerrado tu Creo que micrófono. tiene que el micrófono apagado. A ver ahí. A ver si consigue. A ver si podemos activarlo ahí. No. ¿Se puede, Majo, tener acceso? El tuyo también está apagado, Majo. Ahí va, Ay, sí. Ahí. Ahí está, justo. vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy interesante la charla. Felicitaciones a Muchas gracias. los organizadores y a los que están interviniendo en la organización. Mira, una de las cosas que verdaderamente me es sorprendente, digamos, por ejemplo, es en relación a las decisiones, digamos, de estos procesos que se dan en estos países donde los procesos revolucionarios tienen una nueva cabida, ¿no siento?, a nivel mundial, donde no hay
una guerra declarada, sino que hay procesos donde desde adentro, digamos, hay un nivel de conciencia y ya tanto sometimiento hace que que se rebelen, ¿no es cierto? En esa instancia veo el nivel de dependencia que hay con el bendito Fondo Monetario Internacional, que le dicen, bueno, ustedes quédense con la deuda, nosotros nos quedamos con nuestras riquezas, con nuestra materia base primaria, y en el tiempo aparentemente es como que pudieran darle un valor agregado que es muy interesante. Y por otro lado, el tema de cómo resolver las cuestiones, digamos, porque no fue fácil, por ejemplo, para Burkina, dejar de depender porque sí nomás. Siempre las encerronas y los escarceos estuvieron, pero lo que me pregunto es cómo hicieron para desprenderse y por otro lado, cómo hicieron para no seguir dependiendo de alguna manera de lo que fue inicialmente el país colonizador, ¿no es cierto? Claro. Y por otro lado, termino la pregunta, entonces, por otro lado, lo que no tengo idea es el tema de la pobreza que hay en la región, digamos, y cómo con por ejemplo, la producción de oro, la producción de otro tipo de materia prima, pudieran haber ayudado, ¿no es cierto?, a salir adelante como país. Y por qué no dejar de depender. Entiendo todo lo que vos decís, pero el nivel de conciencia que hay me da la impresión de que el desprenderse definitivamente de Francia, ¿no es cierto? Esa es la cuestión que me llama la atención, ¿no? Sí. Yo siempre digo que para poder entender este proceso, lo interesante y para mí una de las claves de por qué por ahí se logró concretar todo esto, para mí hay un factor fundamental que es la unidad de estos países. O sea, si nosotros no logramos comprender este proceso de unidad, indudablemente nos quedamos a mitad de camino. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, Tomás Sankara lo intentó en los años 80, el problema que para mí Sankara tuvo es que fue muy avanzado para la época, y eso no es un problema, al contrario, pero el problema es que estaba solo. Digo, él no tenía ningún aliado regional. Era un momento de hostilidad, vamos a decir, el vecindario era totalmente hostil. Hoy, diríamos, el proyecto que, por ejemplo, Burkina puede encabezar, por así decir, es un proyecto que tiene otros dos pilares más, que son Mali y Níger, o viceversa. Níger tiene a Burkina y a Mali. Es un proyecto que se retroalimenta en términos colectivos, y eso para mí es lo que le da la fortaleza para poder, en las decisiones troncales, poder plantarse ante los intereses franceses, ¿no? En relación a la otra pregunta, la realidad es que, como mencionábamos, son países que tienen, vos agarrás la tablita de índice de desarrollo humano de estos países y aparecen generalmente entre los últimos, porque traen un problema estructural, concreto, en relación a los recursos y a la distribución de eso, en relación también al desarrollo. Entonces, lo interesante acá es que si nosotros nos ponemos a ver cómo está repercutiendo esto, bueno, primero que las cuestiones de infraestructura del país están mejorando, por lo cual estamos viendo que algo de los recursos que se están recuperando están siendo volcados en eso. Y en segunda instancia, que incluso si agarramos los organismos crediticios occidentales, por ejemplo el Banco Mundial, reconocen que la pobreza extrema de Burkina Faso, que para que vos te hagas una idea, la pobreza extrema de Burkina Faso es del 24% hasta el año pasado. Ese era el 24% de la población vive en pobreza extrema. Bueno, lo que el Banco Mundial publicó en el informe que salió hace un mes atrás es que la pobreza extrema solamente en 2024 se redujo de un 24 a un 18%. Solamente en 2024, la pobreza extrema. Obviamente no está solucionado todo y es un proceso muy lento, muy paulatino, pero hay mejoras y evidentemente hay un proceso que
de alguna manera está acompañando. No es solamente esto de los recursos, sino tratar de volcar esto sobre una sociedad que evidentemente ha tenido desigualdades históricas y que pensar que se va a solucionar en 5 años sería ser demasiado optimista. Sin embargo, el proceso de transformación parece en marcha y estaría dando muestras de este tipo de cuestiones, lo cual también quizá nos ayuda un poco a entender por qué todavía hay un nivel importante de apoyo popular, ¿no? Porque probablemente hay parte de este proceso que se está visualizando en algunos sectores de las bases de estos países. ¿Y lo del Fondo Monetario? En relación a estos países, Claro, o sea, y como ellos se desprenden y dicen, bueno, a partir de ahora no pagamos nada, eso no es nuestra deuda. En realidad, sí, en realidad, ¿Cuál es el costo que le trajo a ellos a nivel político, a nivel económico? Si bien no habrá sí, sido fácil, ¿no? la realidad es que estos países no tenían tanta deuda, por ejemplo, con el Fondo Monetario o el Banco Mundial. No eran niveles tan altos. No lo podríamos pensar en los niveles, por ejemplo, que tiene la Argentina actualmente. No. Son niveles mucho más bajos. Y la realidad es que tienen sus mesas técnicas, por lo cual en sus mesas técnicas lo que ellos hacen es, bueno, van priorizando dentro de los niveles, dentro de lo que son las deudas, cuáles son de alguna manera los organismos con los cuales ellos prefieren ir desendeudándose cuanto antes. Y la realidad es que, por ejemplo, dentro de lo que son los niveles bajos de deuda que han tenido con el Banco Mundial o el Fondo, una de las decisiones que ellos han tomado es, por ejemplo, ir pagando de manera gradual, pero escalonada, con compromisos que realmente son entendibles y están dentro de los números razonables del Estado, y que le permiten un poco sacarse de encima a este tipo de organismos de manera, vamos a decir, lenta, y por ahí enfocarse más en otros organismos que son mucho más sanos, que no tienen tasas de intereses tan altas y demás, como por ejemplo el Banco para el Desarrollo de África, el Banco Africano, que es mucho más óptimo a la hora de hacer acuerdos, entendimientos y que aparte financia infraestructura en los 54 países del continente. Entonces es un proceso que ellos lo vienen haciendo de esa manera y el desendeudamiento también está acompañado de alguna manera de convicciones internas que estos gobiernos tienen, y que no hay tantas presiones. Yo siempre digo que por ahí los países que están más endeudados con el fondo son otros. Tenemos Angola, tenemos otros países que están mucho más endeudados y que por ahí es como que el fondo, bueno, como tiene sus mesas técnicas por continente, dentro de África, por ahí los países del Sahel no han quedado en el ojo de la tormenta, por lo menos no por los niveles de endeudamiento que tienen. Entonces no hay tanta necesidad quizá de presionar o de ejercer una presión sistemática como ocurre en otros, ¿no? Eso. Dale. Buenísimo. Lo de la deuda es muy importante discutirlo porque mantiene la dependencia de un país justamente con el FMI, con el Banco Mundial, y va guiando, justamente influenciando la política que este país va haciendo, las políticas públicas y todo. Justamente estamos hablando de eso en mi área, que es el área de desarrollo sostenible, y en el observatorio con José y Maga, que no creo que no están aquí en la charla, y vemos cómo la deuda va influenciando las políticas públicas y la política de inversiones de Argentina. Es muy importante dar una importancia también al componente de la deuda cuando se analiza un país. Seguimos ahora con Bernardo. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, en primer lugar coincido con las felicitaciones al autor, a Kevin, por tomar un tema tan importante como la revolución de las boinas y introducirnos en África, que es un continente olvidado por nosotros y por muchos países latinoamericanos con esa visión europeísta que tenemos. Y mencionar también que esto que sucede en África no es solo para admirarlo, sino para aprender de lo que está sucediendo en África,
porque son países que vienen, no mencionaste por ejemplo al Chad, pero el Chad acaba de expulsar a la última base francesa, 3 bases militares francesas, después de 125 años de ocupación militar francesa. Y uno, al mencionar esto, no puede menos que darse cuenta de que en 125 años en Francia hubo todo tipo de gobiernos, de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, del costado, y ninguno vino a resolver un problema de dominio imperialista y colonial sobre el África. Exacto. Entonces, esto también da cuenta de que hoy hay un retroceso, hay un deterioro en ese europeísmo, acompañado también por el deterioro que tiene el país dominante a nivel mundial, que es Estados Unidos. Estados Unidos, simplemente para mencionar, en su Producto Bruto Interno tiene solo el 12% de participación en producción industrial. El 77% del Producto Interno de Estados Unidos hoy es servicios, y dentro de eso ya sabemos cuál es el más importante, que es la plata. Entonces, en este contexto, África tiene una oportunidad que también tenemos nosotros, y en este sentido tenemos que hermanarnos y conocer y establecer este vínculo, y felicito por lo tanto también al observatorio, y les propongo que no abandonen, que sigan, que tengas un segundo, un tercer libro sobre estas cosas, porque es muy importante. No creo que haya otros libros sobre esto, que creo que sos el primero, por eso estoy presente acá, porque realmente me parecía que era una tremenda necesidad que esto existiera. Quería también mencionar, agregando a todo lo que se dijo, la situación en Sudán. En Sudán también hubo un golpe de Estado. Sudán tiene una atracción geopolítica extrema, porque es borde del Mar Rojo, que es tránsito fundamental de mercaderías, y por lo tanto hay una guerra interna entre las dos fracciones militares que dieron el golpe, y una de ellas, que es la famosa Fuerza Armada de Sudán, digamos la oficial, no la Fuerza Rápida con la cual se está enfrentando, tiene por ejemplo tropas ucranianas con armamento de Ucrania, de Estados Unidos y de Europa, que era para la guerra con Rusia, y hoy está en la guerra en Sudán. Sí. Entonces, cuando uno mira este tipo de situaciones, se da cuenta de que cualquiera de estos hechos trascendentes, revolucionarios que están sucediendo, están implicando la intervención de potencias que, aunque estén debilitadas, no dejan de ser fuertes para intervenir. Exacto. Esto simplemente quería agregarlo. Y una mención a lo que dijiste sobre el tema, no lo quiero dejar pasar, de la reserva monetaria para tener moneda propia. No es necesaria, en mi opinión, y te doy un ejemplo propio de la Argentina. La moneda nacional argentina se constituye a partir de la decisión de la Asamblea del año 13, en 1813. Y no hizo falta ninguna base de oro, plata, dólar que no había, etcétera, o había pero no lo teníamos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que fundamenta la emisión monetaria es el Producto Bruto Interno. Ese es el respaldo de la moneda. Porque hay un argumento que dicen determinados economistas que hace falta tener reserva, y entonces en la Argentina tenemos que tener dólares para poder emitir moneda. No, el dólar es el Producto Bruto de Estados Unidos, no de la Argentina. Entonces, este punto es un punto clave. Ahora, que los países africanos tengan su moneda es fundamental, y necesitan un banco central, necesitan una casa de moneda, necesitan un ordenamiento financiero. O sea, no es la reserva, es la organización de la moneda. Ahora, cuando se hizo la Asamblea del año 13, que es una de las medidas que no se difunde mucho en la historia argentina, esto que estoy diciendo. Sí, la liberación de los esclavos, que fue liberación de vientre, pero
la resolución de terminar con la moneda española y tener moneda propia fue extraordinaria. Digamos, hoy no se podría creer si sucediera en este momento en la situación de la Argentina. Entonces, pero digo, esto para el debate, para que todos aportemos y comentemos algo, pero realmente es muy impactante lo que está. Una mención más a Nigeria, porque cuando vos comentás que el CDAO, Francia presiona al CDAO para que intervengan sobre la revolución, el golpe de Estado en Níger, presionan a Nigeria, para que todo el mundo sepa, Nigeria tiene casi 250 millones de habitantes y Níger tiene menos del 10%. Exacto. Obviamente, Nigeria cruza la frontera que está al lado y pisa a Níger. Sin embargo, por lo que vos mencionaste, Kevin, ahí Nigeria no podía también, porque si hacía eso, capaz que caía el gobierno de Nigeria. Exacto, exactamente. ¿No? Entonces, Exacto. Entonces hay una dinámica extraordinaria en estos movimientos, donde a veces hay que leer atrás de por qué se hace o no se hace algo. Entonces es muy apasionante. Uno tiene el gusto de ver que están pasando estas cosas porque no suceden todos los días. No, Entonces, tal cual. por eso me pareció extraordinario este encuentro y nuevamente muchas gracias. Muchísimas gracias por los comentarios, muchas gracias por el aporte sobre la moneda, que también es muy interesante, es una cuestión, la verdad que sumamente relevante y trascendental que están teniendo estos países, así que bueno, gracias de verdad por esas observaciones y esos aportes, así que muy bien. Gracias. Muy interesante el aporte de Bernardo, que acabó no siendo una pregunta, pero un aporte. Exacto. Con todo lo que se ha dicho aquí. Creo que ya no tenemos más preguntas y bueno, me da espacio, ¿no?, para hacer la pregunta que iba a hacer, que Bernardo ya tocó un poco, que es sobre eso de que, bueno, según lo que he visto, Kevin, sos Sí. el pionero, vamos a decir, en el estudio de estas cuestiones en Argentina y quizá en Latinoamérica también. Y bueno, ¿qué pensás cuál es lo importante de estudiarse África en Argentina, por ejemplo, o más general en Latinoamérica? ¿Cómo, por ejemplo, a los estudiantes de relaciones internacionales, por qué se deben interesar en estudiar África, por ejemplo? Bien. Bueno, a mi entender, yo tengo una lectura, como digo siempre cuando en la página donde yo estoy y donde escribo, mis lecturas son siempre muy en clave geopolítica y no puedo dejar de pensar en clave de que, bueno, vivo en Argentina, amo mi país y para mí la proyección que nosotros tenemos sobre el Atlántico Sur es clave, por lo cual creo que tenemos un vecindario en común con África, que es el Atlántico Sur. También no puedo dejar de pensar en los apoyos que África nos ha dado incondicionalmente en las cuestiones de Malvinas, en un montón de aspectos que son trascendentales para la cuestión soberana nuestra. Y me parece que ahí tenemos un trabajo muy interesante y muy importante para hacer, porque aparte creo que la coyuntura, el viento a favor que tiene África hoy en muchos de los procesos que se están viviendo, nos permiten pensar también en estrechar la cooperación en muchas áreas. Una cooperación que nosotros por momentos hemos tenido en algunos momentos con Sudáfrica, en algunos momentos con Angola, en algunos momentos con países muy específicos y que creo que hoy lo podemos repotenciar, retrabajar, porque del otro lado hay justamente una apertura de puertas a trabajar con nosotros. Y así como Brasil eso lo capitaliza muy bien, por Itamaraty, por la línea de trabajo que ellos tienen, creo que Argentina tiene que reforzar ahí y para mí el aporte que tenemos que pensar las personas que piensan, los internacionalistas, las personas que quieren trabajar desde la geopolítica también y demás, hay que pensar en cómo vamos a
resignificar el vínculo de África y Argentina en el siglo XXI. Así que me parece que un poco este tipo de lecturas, este tipo de actualizaciones son fundamentales para poder hacer ese trabajo, que es un poco lo que a mi entender viene y lo que nos demanda un poco también la historia. Más allá de la coyuntura particular que pueda tener la Argentina en términos políticos, me parece que es fundamental hacer esa lectura en términos transversales, porque al fin y al cabo los proyectos son a largo plazo. Y ahí yo creo que, así como Brasil tiene una lectura transversal en torno a África, aunque gobierne distintos signos políticos, creo que la dirección que hay que darle a la política exterior también tiene que tener esa coherencia y que en África hay una línea de trabajo muy interesante que la vienen leyendo otros países y que Argentina tendría que sumarse a ese grupo de países también que puede trabajar y potenciar ese vínculo. Así que bueno, va por ahí mi aporte, me parece. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos desde el Observatorio de Relación Internacional de la Fundación Victoria y personalmente también agradezco como estudiante de Relaciones Internacionales mucho más por cómo gabonés, africano, aquí en tierras latinoamericanas, me calienta el corazón saber que también nuestros hermanos se interesan por lo que está pasando en mi tierra. Y le paso la palabra a Majo y luego a Julia si tienen una palabrita final para decir. Y yo solamente muy cortito, agradecerle a Kevin, agradecerte a vos, Dorlan, agradecerles a todos la presencia y que se hayan quedado acá. Tuvimos un público bastante numeroso, en un momento éramos como casi 40 y pico, así que es un tema muy interesante, espero que podamos hacer algún otro encuentro y bueno, les agradezco y la dejo a Julia para despedirse. Bueno, casi 2 horas aprendiendo, escuchando. Es un poco el sentido del observatorio, ¿no? Kevin, Dorlan, bueno, gracias por tanto aporte. Y a todos los que preguntaron y a todos los que aportaron, ¿no? Porque fueron preguntas y fueron aportes, ¿no? Qué bien que nos hace sentir y pensar en que de eso se trata el observatorio cuando lo pensamos y de eso se trata poder compartir todo lo que significa esta